Bueno, entremos entonces ahora en lo que tiene que ver con oscilaciones amortiguadas, ¿no? Y para eso, pues vamos a ver un ejemplo en el mundo físico. Bueno, aquí como pueden ver, tenemos un resorte, que es este de aquí, y tenemos un cuerpo, ¿no? Y el piso de acá es un piso sin fricción y pues el cuerpo está ejecutando un movimiento armónico simple. Vamos a ponerlo un poquito más lento, ¿cierto? Entonces él corre de un lado para el otro. Podemos poner un sistema coordenado. Entonces tenemos aquí Y y X, ¿no? Entonces él tiene una amplitud, ¿no? Va para acá, va para derecha, izquierda. Y aparentemente, pues él se va a quedar así para toda la vida. Sin embargo, pues eso no es cierto. Lo que observamos en la naturaleza es que este tipo de cuerpos pues sufren fricción, ¿no? Y el movimiento va disminuyendo. Entonces, lo que les quería mostrar acá era, digamos, una gráfica de X contra T para un cuerpo eh, que está sometido a fuerzas que llamamos fuerzas de amortiguamiento. Entonces, una de las posibles fuerzas que lo puede hacer parar a él, efectivamente, es la fricción, ¿no? Que es el piso eh, que le ofrece una fuerza contraria, digamos, al movimiento, ¿cierto? Pero existen otras fuerzas que son las que vamos a tratar acá, que son las fuerzas del tipo de fricción que hace el aire, por ejemplo. Entonces, esto está lleno de aire, no se muestra acá, obviamente. Nosotros tampoco pues, somos capaces de ver el aire en la realidad. Y la idea es observar cómo este cuerpo eh, oscila eh, en la presencia del aire. Entonces, vamos primero a ver cómo oscila este cuerpo sin que exista ninguna fuerza de fricción. Bueno, en esta gráfica vamos a mostrar cómo es la curva sin tener ninguna fuerza de fricción. Bueno, aquí digamos que el origen de coordenadas no nos vamos a fijar mucho en eso, ¿sí? Vamos a asumir simplemente que está haciendo una función senoidal con respecto al centro, ¿cierto? Entonces, en este eje, este eje de acá, pues va a ser el eje X y este eje va a ser el eje T, el eje T, ¿sí? Aquí tenemos entonces X, la posición contra el tiempo, ¿ok? Entonces, como vemos, pues es una función senoidal. Enseguida, entonces voy a poner la fricción del aire y ustedes van a ver cómo va a ser el futuro de este movimiento. Entonces vamos a dejar que interactúe con el aire. Entonces ya observen que ante la presencia del aire, la oscilación se va deteniendo cada vez más. Entonces empezamos con un seno normal por aquí, por esta región. Y ya en esta región, ustedes ven que la amplitud del movimiento va disminuyendo, ¿no? Y eso es lo que uno observa en la realidad. Entonces vamos a tratar de hacer un modelo matemático, una ecuación diferencial que nos dé como solución precisamente esto de aquí. Bueno, tenemos acá nuestro cuerpo atado a un resorte. Entonces, como ya hemos estado viendo, eh, pues él siente una fuerza que le hace el resorte, ¿no? Esta es la posición de equilibrio, ¿no? O sea, en esta posición la fuerza que hace el resorte es igual a cero. Ahora, ¿cómo es la fuerza que hace el resorte? Como aquí está a la derecha, ¿cierto? Como aquí está a la derecha, la fuerza del resorte va hacia la izquierda, ¿no? Recordemos que la fuerza del resorte es igual a menos K por X. Cuando X es positiva, como en este caso, ¿no? Digamos que esta es la distancia X, entonces la fuerza va al contrario de X, ¿no? Si X es positiva, menos K por X, donde K, la constante del resorte, y es mayor a cero. Bueno, además de considerar esa fuerza, vamos a considerar una fuerza que consiste, digamos, en las partículas de aire. Vamos a pintar estas rojas acá. Estas son las partículas, digamos, de aire. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo pues va a chocar con ellas y eso va a hacer que exista una fuerza que haga que ella finalmente pare, como estábamos observando en el simulador, ¿no? Bueno, ¿cómo o qué tipo de fuerza o qué fórmula para la fuerza vamos a utilizar aquí? Entonces, la fuerza de amortiguamiento, vamos a llamarla, va a ser proporcional a la velocidad. Entonces es lo siguiente.
Si la partícula tiene velocidad, por ejemplo, hacia allá, esta fuerza va a actuar al contrario, hacia allá. Entonces tiene que ser contraria a la velocidad, ¿no? Entonces vamos a plantear esto, por ejemplo. Menos B por B, la velocidad del cuerpo. Esto sería fuerza de amortiguamiento. Entonces vamos a ver cómo funciona. Supongamos que el cuerpo se está moviendo hacia allá. La velocidad es hacia allá, se está devolviendo. Vamos a hacerlo con este. Supongamos que el cuerpo está yéndose hacia allá con cierta velocidad v. Entonces, ¿qué me dice esta fuerza? Me dice, como v es negativo, con este menos, asumiendo que b es positivo, o sea, esta constante b es mayor que 0, y b se llama constante de amortiguamiento. Constante de amortiguamiento. Entonces, si es positiva, cuando B sea negativa, va a ir a la derecha. En caso de B ser positiva, es decir, que el cuerpo, por ejemplo, fuese hacia allá, en este caso, la fuerza iría hacia la izquierda. Entonces, es una fuerza que, de cierta manera, se opone al movimiento actual que tenga la partícula, ¿no? Si ella va hacia allá, la fuerza va hacia allá. Si ella va hacia allá, la fuerza va hacia allá. ¿Esta fuerza cómo es? Si él está por acá, la fuerza está hacia allá, y si él está por acá, la fuerza va en esta dirección. Entonces tenemos dos fuerzas. Y eso es lo que vamos a considerar acá. Entonces, suma de fuerzas, en este caso, obviamente en la dirección X, es en una dimensión, sería, por una parte, la fuerza del resorte, y por otra parte, la fuerza de amortiguamiento. Esa sería la suma de fuerzas. Recordemos que eso es igual, por segunda ley de Newton, a masa por aceleración. Y recordemos, B es igual a dx dt. Bueno, de esta manera, A es igual a dB dt, es decir, es igual a la segunda derivada de x respecto a t cuadrado. ¿Y cómo queda la ecuación diferencial que tenemos que resolver? Entonces nos queda así, voy a pasar este para la izquierda y esto para la derecha. Entonces nos quedaría m de x de t cuadrado igual a menos k por x menos b por dx de t. Bueno, voy a ponerla toda a un lado y voy a pasar a dividir la m. Entonces nos queda así. Una ecuación diferencial de segundo orden más, vamos a poner la fuerza de amortiguamiento primero, que sería dx de t, más k sobre m por x igual a 0. Y esa ecuación diferencial es la que tenemos que resolver. Bueno, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Entonces aquí aparece una segunda derivada en x, una primera derivada en x y la función x, ¿no? Y tenemos estas constantes b, k y m. Esos serían los tres parámetros ahora que tenemos en nuestro sistema. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es tratar de adivinar la solución, ¿no? Obviamente, pues esto de adivinar soluciones es una cosa compleja, no se aprende de la noche a la mañana, pero digamos, en este caso, lo que se puede ver de la solución que les mostré, ahorita
en el experimento fue que la ecuación o el movimiento o X tenía esta cara, ¿no? Tiene sentido, ¿no? X va de un lado para el otro, como el viento la va parando, pues ella también va parando. ¿Ok? Entonces, esto hace sospechar pues, a las personas que intentan dar una solución a esta ecuación diferencial, que la solución tal vez podría estar dada como el producto de un seno, ¿cierto? Porque eso parece un seno, por una función que esté decreciendo en el tiempo, ¿sí? Por una función que esté decreciendo en el tiempo. Entonces, en un acto, digamos, adivinatorio, que pues a primera vista puede parecer muy complicado de hacer, y de hecho sí es complicado de hacer, uno podría sostener que esto de aquí, este esteno, seno de Wt más phi. Entonces, bueno, es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces tenemos esta A como constante arbitraria y tenemos phi también como constante arbitraria, ¿no? Entonces, ellas dos son constantes arbitrarias que vamos a ajustar con las condiciones iniciales. Entonces, como que nos traemos el seno o el coseno de el movimiento armónico simple, pero observen esta función que estoy multiplicando aquí. Es una función e a la alfa t, es una exponencial. Si alfa es positivo, ella tiende a ser muy grande, ¿no? Y no obtenemos esta curva. Entonces, lo más probable es que alfa tenga que ser negativo. Bueno, no voy a admitir todavía que es negativo, sino que voy a tratar de deducirlo. Y W tampoco sabemos, entonces acá alfa no sabemos y W no sabemos. Lo que sabemos es que alfa y W pueden ser eh, o pueden depender de los parámetros del sistema, en este caso B y M, ¿no? B, M y K. Recuerden que anteriormente no existía esta exponencial y W dependía de K y de M, ¿no? Ahora esperamos que alfa y W dependan de todos los parámetros del sistema. Bueno, ¿qué voy a hacer acá para tratar de ver cómo es que estos dos, si es que esta es una solución, cómo es que esos dos dependen de B, M, de B, K y M? Entonces voy a asumir que esta solución la voy a entrar aquí, la voy a meter aquí, es decir, voy a hacer la segunda derivada, a eso le sumo esto por la primera derivada y a eso le sumo esto por la función, la igualo a cero y miro bajo qué condiciones esta es una solución a la ecuación diferencial. Bueno, este tipo de método adivinatorio, pues obviamente es mucho más complejo, como yo les mostraba cuando hicimos la introducción a las ecuaciones diferenciales, pues hicimos unas ecuaciones algebraicas, como por ejemplo 3x más 2 igual a 5, ¿no? Donde, eh, eh, digamos, ahí x vale claramente 1, ¿no? A ojo, es fácil de hacerla adivinando. Y también existe un método de algoritmo para poder hacerlo. Acá ocurre lo mismo. Entonces, en ecuaciones diferenciales sí van a haber un método muy poderoso, inteligente, para poder sacar la solución sin tener que hacer adivinación. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy adivinando parcialmente la solución porque no sé ni cuánto vale alfa ni cuánto vale W. Entonces, parcialmente, como que estoy tratando de adivinar por una parte, y por otra parte, estoy metiendo la ecuación acá y mirando bajo qué condiciones esta solución de acá me cumple con la ecuación diferencial. Entonces, enseguida, ¿qué voy a hacer? Esta ya es x. Voy a derivarla una vez, dos veces. La meto acá y miro bajo qué condiciones me cumple con ser solución de la ecuación diferencial. Entonces, dx de t, vamos a hacerlo aquí con el blanco, dx de t es igual. Bueno, esto ya esos son productos, ¿no? Entonces, a alfa e a la alfa t. ¿Qué hice ahí? Derivar e, ¿no? E, la derivada de e es la misma e por la derivada interna que es alfa. Seno de Wt más phi más a e a la alfa t, la derivada interna W por la derivada del seno, coseno. ¿No? Coseno de Wt más phi.
Y finalmente vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada de x, más complejo. Bueno, sería de la siguiente manera. Primero acá nos van a salir 4 términos. Primero este pedazo. A, alfa cuadrado. E a la alfa t. Listo, ya derivé esta, ¿no? Bajé la alfa, entonces da alfa cuadrado. Seno queda igual. Más, ahora voy a derivar este de acá. Coseno. Epa, falta un W. La derivada interna, ¿no? Coseno de WT más phi más. Bueno, ya derivé esta, salen 2 términos, y ahora derivo esta, me deben salir 2 términos. Entonces tenemos A alfa, E a la alfa t, hay un W por ahí, W, y ahora tenemos de coseno, la derivada es menos seno, menos seno de WT más phi, más último término, que dice acá, derive W, ¿no? Bueno, muy pendientes de los errores, porque no debí derivar acá, ¿no? Entonces solamente derivé acá y esto se queda todo constante. W coseno de WT más phi. Ahora sí derivamos la trigonométrica, ¿no? Y dejamos quieta la exponencial. Aquí siempre hay un W, pero W cuadrado menos seno, ¿no? La derivada del coseno menos seno. Sale el W, queda el W cuadrado. De WT más phi. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esto, esto y esto en la ecuación diferencial. Entonces, bueno, vamos a estar mirando acá. La segunda derivada, bueno, deberíamos tomarla por acá ya que está escrita, ¿no? Ah, no, pero acá podemos recortar y pegar. Entonces aquí fuera de cámara, voy a llevarla para allá. Bueno, ya traje la segunda derivada para este lado. Son 4 términos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sigue acá? Más b sobre m por dx de t. Entonces tenemos esto, más b sobre m por dx de t. ¿Pero qué es dx de t? Este de aquí. Entonces espérenme aquí, lo llevo para allá. Bueno, aquí está, ¿no? Acá está, ¿no? Más b sobre m por dx de t. Más, bueno, ese sí lo puedo transcribir rápidamente. K sobre m por x, ¿no? ¿Y x qué es? Es todo esto de acá. A e a la alfa t, seno. A e a la alfa t, seno de wt más phi, y eso debe ser igual a 0. Bueno, ahora sí, ¿bajo qué condiciones toda esta cosa de acá, 1, 2, 3, 4 términos, 5, 6, 7 términos, son iguales a 0? Vamos primero acá a hacer una factorización. Entonces observen que hay un factor común acá en todos, que es esta a, por ejemplo, y el exponencial, ¿no? Entonces tenemos a y la exponencial, a y la exponencial en todos los términos, ¿no? A y la exponencial, a, la exponencial, a y la exponencial. Entonces vamos a hacer primero esa factorización. Tenemos esta. Tenemos
tenemos esta más, tenemos este término y este término. Ahora este de aquí sería alfa W por coseno de nuevo. Coseno de WT más phi. Pues vamos a tres términos. El cuarto sería más no, menos, ¿no? Menos W cuadrado seno WT más phi más alfa B sobre M seno WT más phi más, aquí tenemos W B sobre M, ¿no? Sería acá W B sobre M. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería coseno. Y finalmente, vamos a poner aquí más. Por aquí puede ser más. K sobre M solamente, ¿no? Porque ese es el que se factoriza. Seno de WT más phi. Ok, bueno, entonces esto sería solución, esto sería igual a 0. Esto es solución si sucede que, por ejemplo, lo de adentro, todo es igual a 0. O lo de acá fuese igual a 0. Esta posibilidad de que esto sea 0, pues no ocurre, porque tendría que ser 0 para todo t, ¿no? La idea es que sea 0 para todo t, y para todo t esto no es 0, ¿no? A no puede ser 0 porque si A es 0, pues no tendríamos función, porque A está multiplicando, ¿no? En x de t, A está multiplicando, ¿no? Que es esta. Si A fuese 0, no tendríamos absolutamente nada. Entonces no puede ser 0A y E a la alfa t a veces no es 0. La única posibilidad es que esto sea 0. Pero para que combinaciones de senos y cosenos sean 0, la función seno y coseno, si ustedes las dibujan, difícilmente da 0 en la suma. Entonces hay una opción que es volver a factorizar. Vamos a factorizar de nuevo, pero lo que esté con seno y lo que esté con coseno. Entonces aquí tendremos a e a la alfa t que multiplica. Vamos a coger solamente los senos. Sería seno 1, 2, 3, 4. Vamos a factorizar primero. Entonces nos queda así. Observen lo que puedo hacer. Alfa cuadrado con este seno menos w cuadrado, que es este de aquí, más alfa b sobre m con este seno y más k sobre m, que multiplica al seno de wt más phi. Más, y vamos a factorizar coseno. Entonces coseno lo tenemos por acá, ¿no? Coseno, coseno y coseno, solamente tres términos. Entonces tendremos alfa w más alfa w. Entonces, de una vez sumémosla, ¿no? 2 veces alfa w más coseno, coseno, seno, seno, coseno w b sobre m que multiplica al coseno de wt más phi, y eso tiene que ser igual a 0. Como este término no puede ser 0, vamos a investigar que esta suma sea 0. Observen que esto es 0 si tanto esto que está en paréntesis es 0 y esto que está acá en paréntesis también es 0. Entonces tenemos dos condiciones. Primera, que alfa cuadrado menos w cuadrado más alfa b sobre m más k sobre m sea igual a 0. Y además de eso, que
2 alfa W más WB sobre M sea igual a 0. Bueno, aquí, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas van a ser W y alfa. Alfa, W y alfa. Bueno, aquí observamos rápidamente que en esta ecuación W se va y alfa nos queda bastante sencilla de solucionar, ¿no? Entonces alfa sería, pasando este a restar, sería menos B sobre 2M. Y ya teniendo esta, la podemos reemplazar acá y mirar cuánto vale W, ¿no? Entonces, reemplazando esta de aquí, acá, entonces tenemos alfa cuadrado, nos quedaría acá, ¿no? Nos quedaría B cuadrado sobre 4M menos W cuadrado, que es este, más alfa, que es esto, o sea, menos B al cuadrado, observen esta M que también multiplica esta M, nos queda 2 sobre M al cuadrado, aquí también faltó un cuadrado, es alfa cuadrado, ¿no? Más K sobre M igual a 0. Y finalmente acá tenemos, este es común con este, entonces quedamos un cuarto menos un medio, eso es menos un cuarto, y vamos a hacer lo siguiente, K sobre M menos, observen lo que voy a hacer, B sobre 2M, porque como nos da un cuarto, B sobre 4M cuadrado, entonces podemos simplificar de esta manera, y vamos a pasar el W a este lado. Y de aquí, entonces voy a sacar raíz cuadrada y W me queda de esta manera, K sobre M menos B sobre 2M al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos nuestros dos valores aquí, alfa y M y W tenemos por acá, ¿no? Bueno, ahora sí, podemos escribir nuestra solución con los parámetros o con los valores de alfa y W ya dados en términos de los parámetros del sistema. Y tenemos que x de t es igual a e a la menos b sobre 2m por t seno de w por t raíz de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado por t más phi. ¿Ok? Bueno, dos constantes arbitrarias que dependen de las condiciones iniciales. Pero estas de acá, alfa y w, dependen son de los parámetros del sistema, ¿no? Recuerden que cuando teníamos movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple, no teníamos esto y teníamos acá solamente k sobre m, que eran los dos parámetros que teníamos, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una salvedad y me refiero a lo que está adentro de la raíz. Pues como ustedes observan, k sobre m tiene que ser mayor a b sobre 2m para que nos sirva esta solución. Si eso no ocurre, esto nos da negativo y ya no obtenemos una solución válida. A este caso lo vamos a llamar el caso subamortiguado. Bueno, esto lo digo porque es posible que este parámetro sea mayor a este, ¿no? El parámetro que depende del amortiguamiento le gane al que sea aquel del resorte, ¿no? Entonces a este caso lo llamamos caso subamortiguado, como diciendo que no es tan amortiguado de tal manera que el término de amortiguamiento B, ¿no?, que es este, pierde en contra del resorte gana, entonces no es muy amortiguado, porque el resorte es capaz, digamos, de, digamos, llevar la oscilación, ¿no?, y no dejarse ganar por este, de tal manera que esto sea raíz de un número negativo, ¿no? Después vamos a ver casos en donde ocurre lo contrario, donde son iguales y donde ocurre lo contrario. Entonces, mientras tanto, pues vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula que tenemos acá. Bueno, tenemos entonces acá un ejemplo y dice lo siguiente. Un cuerpo de masa 3 kilogramos, se nos da la masa del cuerpo, atado a un resorte de constante K
25 newton por metro, es soltado del reposo a 0.5 metros a la derecha de su posición de equilibrio. Bueno, vamos a asumir que es un movimiento horizontal en el piso, ¿cierto? Y tenemos su posición de equilibrio y él es soltado desde el reposo. ¿Esto qué significa? Que su velocidad inicial es igual a 0 y se suelta a 0.5 metros a la derecha de su posición de equilibrio. Bueno, asuma que el aire ejerce un amortiguamiento y que la fuerza que éste ejerce sobre el cuerpo es proporcional a la velocidad, es decir, la fuerza que ya vimos, ¿no? Es proporcional a la velocidad. Nos están hablando de este modelo. De tal manera que el coeficiente de amortiguamiento es B, 18 kilogramos por segundo. Bueno, observemos las unidades de K, newton sobre metro, y las de B, poco extrañas, kilogramos por segundo, ¿no? Vamos a ver que esto es cierto. Entonces, B por B tiene unidades, debe tener esto, unidades de fuerza, ¿no? O sea, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Bueno, si continuamos por aquí, ¿qué unidades debe tener B, no? Entonces B tiene ciertas unidades y esto tiene metros sobre segundo. Y eso nos tiene que dar kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Pues si se van metros con metros acá y segundos con estos segundos de acá, nos quedan kilogramos por segundo. Bueno, nos dicen encuentre la función que describe el movimiento del cuerpo. En este caso, x de t. Entonces, aquí hay un diagrama. Entonces tenemos nuestro resorte de constante k. Tenemos un cuerpo de masa m. Y esta es la posición inicial. Y tenemos además que de x de t, evaluado en t igual a 0, es igual a 0. Esas serían las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a plantear la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Pero qué fuerzas? Tenemos menos b por b menos k por x igual a masa por aceleración. Y organizándola, pues obtenemos la que ya solucionamos, ¿no? De t cuadrado más b sobre m de x de t, que es b, más k sobre m por x igual a 0. Solución. Bueno, si ocurre que, recordemos, si k sobre m es mayor que b sobre 2m al cuadrado, entonces la solución es esta, ¿no? X de t igual a e a la menos b, b sobre 2m por t, seno de raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado por t más una constante. Ya tenemos esta constante, ¿no? B sobre 2m y eso. Todos esos datos nos los dan. ¿Qué no tenemos? Obviamente, las constantes arbitrarias A y phi que dependen de las condiciones iniciales que también nos dan. Entonces tenemos el problema completamente resuelto. Nos dan todos los parámetros y las condiciones iniciales. Bueno, vamos a mirar si se cumple esta condición. Entonces a este de acá vamos a llamarlo W, que es una frecuencia angular, y W sería igual a raíz de K sobre M. Bueno, K creo que es 75, si no estoy mal, 75, ¿no? Y M vale 3. Entonces tendríamos 75 sobre 3 menos B sobre 2M. B creo que es 18 sobre 2 por 3, que es 6, ¿no? Entonces, hagan bien ahí la cuenta. Y esto al cuadrado, esto nos da raíz de 25 menos 9. Y esto nos da exactamente 4. Y B sobre 2M nos da, B es 18 sobre 6, ¿no? Nos da 3. Entonces ahora sí tenemos la solución sin
las constantes arbitrarias, o sea, con las constantes arbitrarias todavía. Entonces tenemos a e a la menos 3t seno de 4t más phi. Bueno, y vamos a utilizar las condiciones iniciales para ajustar las constantes, ¿no? X de 0 igual a 0,5, creo, 0,5, y de x de t evaluada en 0 igual a 0 porque parte del reposo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir vamos a obtener de x de t, ¿no? Que la vamos a necesitar. De x de t, que es la velocidad, es igual a menos 3a, estoy derivando esta, ¿no? Está acá arriba. E a la menos 3t, seno de 4t más phi, falta un poco acá, ¿no? Más, ahora la derivada de este sería a e a la menos 3t por 4 por coseno de 4t más phi. Bueno, nuestra primera condición, esta de aquí, ¿no? Esta que estoy encerrando. X de 0 igual a 0,5. Tiene que ver con esta función de acá, ¿no? X de 0, en ese caso, es a seno de phi, y eso es igual a 0,5. Y de x de t en 0, vamos a hablar esta en 0, esta de acá arriba, sería menos 3 a seno de phi, ¿no? Porque acá es 4 por 0, queda phi, más 4 a coseno de phi. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces obtenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones acá, una y dos, ¿no? Bueno, acá, a no puede ser 0. Si fuese 0 no tendríamos función. En conclusión, si factorizamos aquí a, nos queda menos 3 seno de phi más 4 coseno de phi igual a 0. A no puede ser 0, entonces solo nos queda la opción de que esto sea 0. Esto es 0, de esta manera. Bueno, voy a pasar, ¿qué podemos hacer acá? Puede ser pasar a sumar aquí este. Bueno, para que nos quede acá mejor, pasamos acá a restar y luego pasamos a dividir el 3. Bueno, el caso es que nos queda, revisen ahí bien, esto nos queda igual a 4 tercios, es decir, phi es igual a la tangente inversa de 4 tercios, y en radianes esto me da aproximadamente 0,93, ¿no? Eso queda, digamos, pasándolo a grados, haciendo un esquema, sería como mayor que 45 grados, que 45 grados es 0,78 radianes, ¿no? Debe ser como unos 50 y pico de grados. Bueno, ahí lo pueden pasar, pero nosotros vamos a utilizar, obviamente, radianes, ¿no? Entonces, phi nos da 0,93, eso es en radianes, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí radianes. Bueno, ya con eso, ya con este valor podemos calcular A. ¿En dónde? Puede ser por acá, ¿no? A seno de phi igual a 0,5. Entonces, en ese caso, A y A va a ser igual a 0,5 sobre el seno del que ya conocemos, ¿no? Bueno, voy a utilizar el dato exacto. O sea, voy a poner aquí tangente inversa. Y esto me da aproximadamente 0,625. Vamos a utilizar unidades. Esto sería metros. Y entonces ya obtuvimos x de t, y x de t nos da entonces 0,625 e a la menos 3t seno de 4t
más 0,93. Y esa es ya la solución completa de la ecuación diferencial en la que ya van incluidas las condiciones iniciales.